Bendiciones en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Soy Claudia Juárez, estoy traduciendo para ti sermones del Pastor Prince y en esta ocasión traigo un sermón que se titula Cree correctamente y vive correctamente. Este sermón el pastor lo predicó el 19 de mayo de 2024, así que allá vamos. Justo ayer cuando me topé con este versículo en mi tiempo de preparación, el Señor me dio este versículo, un corazón contento es una buena medicina. A ver, entonces vamos a ver el versículo aquí. Es este versículo en Proverbios 17:22. Un corazón alegre es una buena medicina, pero un espíritu quebrantado seca los huesos. Y recordamos la antigua King James porque recordamos esa canción que dice, un corazón contento hace bien como medicina es un corazón contento, un espíritu quebrantado seca los huesos, pero un corazón contento es el gozo del Señor. Entonces, la Biblia dice claramente que un corazón contento es una buena medicina y miremos la palabra medicina, en hebreo es la palabra para cura, es sanidad, es medicina que ofrece una cura. Entonces, cuando miras ese versículo, y yo estaba mirando ese versículo ayer y el Señor me dijo, muchas personas toman este versículo como una idea psicológica repentina de un corazón contento, sí, pero que no hace nada para ti físicamente en términos de sanar tu cuerpo y todo eso, pero no es lo que el versículo dice. El versículo dice que un corazón contento hace bien como una medicina. Así que manténganse ahí siempre. Es por eso que el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice, sigue llenándote del Espíritu a través de hablarte a ti mismo con salmos o hablándose entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿correcto? Mantengan ese corazón contento, mantengan esa melodía, donde sea que vayas, canta para ti mismo y eso es lo que hice también cuando estaba en mis vacaciones aquí o allá, cuando estoy solo, yo canto en el espíritu y me encuentro a mí mismo en un reino más alto antes de que comience a cantar. Sabes, cuando estás contento, te encuentras a ti mismo levantándote como un águila, con alas como las del águila. Amén. Y no vas a ser tan propenso a las presiones, a las seducciones, a las tentaciones, a estar enojado, a tener una mecha corta, a ser impaciente, pero cuando la canción se detiene, no es solamente que la canción se detiene, ese llenado del espíritu cesa y es cuando entras en todas estas cosas terrenales. ¿Encuentran eso, verdad? Cuando ustedes cantan y mantienen un corazón contento. Y lo que Dios me está diciendo es esto, que un montón de gente toma esto como una idea repentina, como algo emocional, como una terapia emocional, pero es más que eso. Si tú tienes una enfermedad del corazón o tienes o cierta condición, conozco a un hombre, olvidé su nombre ahora, pero él fue diagnosticado con una condición física y era verificable médicamente y esto se puso peor y peor. Así que lo que ocurrió es que el médico le dijo que no tenía cura. Creo que fue una condición en su corazón, un problema en su corazón. Y él tomó muchos videos graciosos y él se encerró y los miró todo el día. Cuando regresó al médico, el médico le dijo que la condición que tenía no estaba más ahí.
Así que un corazón contento hace bien como medicina, pero el espíritu triste o quebrantado seca los huesos. Eso es osteoporosis. Tus huesos llegan a ser débiles y frágiles y secos. Algunas personas dicen que esto es a causa de la edad, porque no hay suficiente calcio, cosas así, pero la Biblia dice que es un espíritu quebrantado. Y el mismo libro de sabiduría nos dice qué causa que un espíritu seque los huesos. Dice, por la aflicción del corazón. En otra versión, por la aflicción del corazón. Los huesos o tu espíritu se seca. Por la aflicción del corazón es que el espíritu se seca. Así que no tengas aflicción en tu corazón. Es lo opuesto a ser feliz, a estar gozoso. Amén. Y cuando estás feliz en tu corazón, debe de verse en tu rostro, porque el gozo es una bandera que ondea a lo alto en el castillo de mi corazón cuando Jesús, el Rey, está en residencia o habita ahí. Sonr- Sonríe a tu vecino y sonríele con una sonrisa grande y dile a tu vecino, yo tengo gozo. Y si estás casado con alguien, lo puedes decir todavía más alto, tengo gozo. Alabado sea el Señor. Saben, hay un versículo en el Nuevo Testamento que de hecho dice que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Han leído esto? La tristeza del mundo produce muerte en tus emociones, produce muerte en tu mente, es cuando eres más propenso a ser olvidadizo y enfermedades de esa naturaleza. La muerte en tu cuerpo, por supuesto, se puede manifestar en padecimientos y todo eso, pero es la aflicción del mundo. La tristeza según Dios está bien. La tristeza según Dios es cuando te das cuenta de que, oh, me equivoqué con Dios en esto. Estoy triste, que yo me equivoqué con Dios. Y te esfuerzas por la gracia de Dios de no hacer eso otra vez. Eso está bien. De hecho, el versículo dice que esa tristeza conforme a Dios te lleva a arrepentimiento, pero la tristeza del mundo te lleva a la muerte. Entonces, esforcémonos por la gracia de Dios hasta a estar gozosos. Ten una canción en tu corazón, ten una melodía en tu corazón, una simple melodía. Alabado sea el Señor. Muy bien, así que la semana pasada hablamos de cómo vivir en el aposento alto. Jesús, de hecho, en el aposento alto, la última noche antes de que fuera arrestado, llevado a juicio y después crucificado el siguiente día. Saben que algunas de las declaraciones que una persona haría antes de que muera serían las declaraciones más importantes, ¿correcto? Desafortunadamente, el mundo de la iglesia ha enfatizado más el sermón de la montaña, que fue también en un monte, que el sermón del monte de Sión, que es en el aposento alto. Y difícilmente escuchamos acerca de este sermón en el aposento alto. Eh, y deberíamos estudiar y leer acerca del sermón de la montaña, pero lo que estoy diciendo es que hay un montón de enseñanza en el sermón de la montaña, en, en vez de en el monte Sión, que es el pináculo más alto de los montes de Jerusalén. Jesús los llevó hasta arriba, hasta el monte de Sión, donde el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, el monte de Sión en el mismo cuarto. En ese lugar fue donde Jesús les reveló realidades de la nueva creación, verdades de la iglesia, amén, el nuevo pacto. Como no estamos más bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto. El sermón de la montaña, la mayoría de ello o fue predicado, enseñado a la gente judía en un contexto judío. Y es una nueva edición a los mandatos de la ley. Así que cuando Jesús habló el sermón de la montaña,
Hay algunas cosas que nosotros extraemos para la cristiandad, para nuestra vida cristiana, y también las encontramos en las epístolas y todo eso. Pero este sermón entero es una constitución del reino de los cielos que él se supone que iba a ofrecer cuando la gente judía lo aceptara como Mesías. Desafortunadamente ellos no lo aceptaron, lo rechazaron, pero todos los que le recibieron, y esos son todos ustedes, a ellos les dio el poder de ser hijos de Dios. Así que podemos vivir la vida del aposento alto, alabado sea el Señor. Y llegamos a un lugar donde en el aposento alto él comenzó a enseñar sobre el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no fue un tema nuevo, extraño, algo que la gente en el Antiguo Testamento no supiera. Ellos experimentaron, incluso los héroes de la fe, el poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo solamente venía en a tres grupos de gente, al profeta, al sacerdote y al rey. Muy bien, pero en el Nuevo Testamento vino a todos nosotros. Aleluya. Y habita en nosotros. De hecho, en el aposento alto Jesús dijo, Él va a estar, el que está con ustedes, Él está con ustedes. Él estuvo con ellos todo el tiempo, haciendo todos esos milagros que incluso los discípulos hicieron con Jesús, echando demonios, sanando a los enfermos. Y ellos iban de dos en dos, comisionados por Jesús, y ellos hicieron toda clase de milagros. Pero el Espíritu Santo en aquel momento estaba solamente sobre ellos y no en ellos. Así que Jesús dijo, aquel que está con ustedes estará en ustedes. Eso fue la primera vez que se dijo, era algo nuevo por completo. Nunca había estado en ellos. ¿Por qué? Esto nos dice que la sangre de Jesús nos ha lavado de una forma que nos ha dejado tan limpios que el Espíritu Santo puede habitar en ti. ¿Y cuánto tiempo Él habita? Si lees ese versículo, dice que Él estará con ustedes, que Él está con ustedes y habitará con ustedes para siempre. No hasta tu siguiente pecado, no hasta tu siguiente tropiezo, lo que sea, no, Él está contigo para siempre. Así que esto nos dice que cuando los discípulos, los 12 apóstoles, estuvieron con Jesús en las orillas de Galilea, en Jerusalén, mientras ellos estaban haciendo los milagros de Jesús a través de ellos, a través del poder del Espíritu Santo, fue solamente el Espíritu Santo sobre ellos. Justo como el Espíritu Santo vino encima, o vino, sí, sobre Sansón, sobre David y todo el resto de ellos, sobre los profetas, reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento, estaba solamente sobre ellos, no estaba en ellos. Amén. Así que el interior no era tratado, el verdadero hombre no era tratado con eso. Esto nos dice que durante los 3 años y medio de ministerio de Jesús en la tierra, los discípulos fueron seguidores de Jesús, pero ellos no eran una nueva creación, no eran gente de una nueva creación, no eran creyentes. ¿Entienden? Ellos creían en Jesús, pero no creyentes en esencia de como ustedes y yo, que somos renacidos. La escritura dice que si alguno está en Cristo es nueva creación, que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y que el Espíritu Santo habita en ti. ¿Sabes que el Espíritu Santo está en ti? ¿Sabes qué tan limpio eres para que el Espíritu Santo de Dios habite en ti? Tú eres el templo de Dios. Amén. Y el templo de Dios está siempre limpio, siempre es glorioso, siempre está saludable, siempre. Es solamente cuando empezaba a adorar y cuando empezaban a adorar ídolos y otros dioses que causaba que que el templo se hiciera ruinas. Esto nos dice que cuando nuestros cuerpos, no saben ustedes que que su cuerpo es el templo de Dios, y cuando llegamos a hacernos ruinas porque hemos perdido nuestro enfoque.
Hemos perdido nuestra centralidad en Cristo en nuestras vidas. Probablemente estamos adorando algo más en nuestros corazones y mentes. Amén. Entonces esto nos dice, y por cierto, todo en el templo es próspero y saludable. Son cosas prósperas y saludables. No hay cosas baratas. Así que cuando Dios dice que tú eres el templo del Espíritu Santo, no pienses por un momento, oh Dios mío, ¿podré contener a Dios o no? No, eso significa que tú debes vivir la mejor vida. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que es una realidad para todos nosotros y dice así, Isaías 1:19, si estáis dispuestos y sois obedientes, comeréis el bien de la tierra. El profeta soñó con eso, soñó llegar a ser como uno de ustedes. ¿Sabían eso? Incluso David. La Biblia dice, lo dice así, voy a citar de Romanos eh, 8:4. David describe la bendición o las bendiciones del hombre en el futuro. David era un profeta y un rey. Él tenía el Espíritu Santo sobre él y por el Espíritu Santo sobre él, él escribió muchos salmos, muchas canciones, pero él miraba al futuro y él vio un grupo de gente que que él describió, y voy a citar de Romanos, como David describió las bendiciones, y está en plural, por cierto, las bendiciones del hombre a quien Dios le imputa justicia sin obras. Todos ustedes diciendo, benditos son aquellos cuyos pecados son perdonados, cuyas, cuya iniquidad es cubierta, y bendito es el hombre a quien el Señor no imputa pecado. Así él está describiendo las bendiciones del hombre a quien el Señor le imputa justicia sin obras. Y ahora está diciendo, Dios nunca, jamás va a imputarte pecado. ¿Eso significa que no hay pecado en tu vida? No. De este lado del cielo no existe tal cosa como una perfección sin pecado. Pero Dios no va a imputarte tu pecado. Amén. Directamente la respuesta de la carne es esta. Y es donde un montón de gente malentiende el evangelio. Me malentienden a mí también, porque la carne siempre quiere sostener el arca de Dios. Quieren poner el brazo de carne para sostener el arca. Dios no necesita que tu brazo de carne sostenga el arca. Amén. El evangelio mismo es una prueba completa que voy a mostrarles ahora mismo. Presentemente voy a mostrarles, pero la cosa es esta, ustedes necesitan saber que Dios nunca va a darte algo que va a causarte daño a ti. Por supuesto, o que cause que su nombre sea empañado o blasfemado, de ninguna forma. Pero la primera cosa que Dios quiere que sepas es esta, que todos tus pecados han sido perdonados. David describió y a David su pecado le fue perdonado, pero su pecado fue perdonado poco a poco. Cuando él pecaba, tenía que traer una ofrenda y después él tenía que esperar en el Señor para que aceptara la ofrenda, que es una representación de Jesús, el Cordero sin mancha. Y después Dios pronunciaba el perdón y no solamente eso, bajo el antiguo pacto los pecados eran cubiertos, no eran quitados, removidos. Cuando Juan el Bautista vino, él vio a Jesús por las orillas del río Jordán y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, todo el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento es como una tarjeta de crédito. No es el verdadero pago. Por cierto, no es el verdadero pago, que deben saber eso. Es los pecados en el pasado estaban siendo puestos, o sea, había un adelanto de ese pago, pero todavía tenías que pagar. Así que Jesús vino
Y Él es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero, del cual todos los otros corderos son sombra y imágenes, figuras. Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Así que cuando tú miras esta perspectiva, te das cuenta de que es tanto mejor vivir donde estamos ahora, después de la cruz, porque nosotros somos el cumplimiento, la realidad del sueño de David cuando él profetizó y nos vio a todos nosotros. Él dijo, yo veo un montón de gente a quien Dios les da justicia sin sus esfuerzos, sin sus obras. Wow, sus pecados serán todos perdonados. ¿Y saben algo? Incluso cuando se equivocan, Dios nunca les va a imputar pecado. En otras palabras, Dios no los va a tratar como si fueran pecadores. Dios no va a lidiar con ellos basados en sus pecados. Dios va a tratarlos conforme a la justicia de su Hijo, la justicia de Jesús. Dios no va a tratar con ellos basados en el pecado, sino en el Hijo. Wow. Ojalá yo fuera esa persona, porque cuando peco yo tengo que traer un cordero. Cada vez que peco tengo que traer un cordero y algunas veces Dios todavía me castiga, pero todo eso es aún con misericordia. Todo eso no era algo completo como lo que tenemos hoy. Saben, cuando David pecó, Dios lidió con eso. Él perdió un hijo. Así que alguna gente dice, mira, Dios puede perdonar tus pecados, pero vas a perder algo. ¿Han escuchado ese pensamiento? Yo tuve ese pensamiento cuando estaba creciendo y eso causó miedo en mi corazón. Y ellos olvidan que David se estaba describiendo, David se estaba describiendo cuando que David estaba todavía bajo la ley. Y bajo la ley, David estaba bajo dos sentencias de muerte. Él había cometido adulterio, que eso era una sentencia de muerte bajo la ley, y él había cometido asesinato. Así que había dos sentencias de muerte sobre su cabeza, pero una cosa sobre David es que yo lo describo así, es un hombre del antiguo pacto con una mentalidad del nuevo pacto. Él vio el futuro, así que él se extendió a Dios y dijo, Dios, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu bondad amorosa, ten misericordia de mí, en el Salmo 51. Es la oración que él hizo después de que pecó. Y Dios fue misericordioso y en esencia Dios le dijo a través del profeta Natán, no vas a morir. Pero esto es lo que va a ocurrir a tu familia, esto va a ocurrir a tu familia. Así que la gente piensa cuando lee esa historia que eso es verdad también para todos nosotros. No, escuchen con atención. Eso, así es como Dios trataba el pecado bajo el antiguo pacto. Él perdonaba, pero había consecuencias. Hoy hay algunas cosas que tienen consecuencias. Por ejemplo, si tú tienes un pulmón enfermo a causa de que has fumado durante años, una vez que eres salvo, Dios te perdona todos tus pecados, pero tus pulmones todavía tienen ese problema. Es solamente que una consecuencia, pero un castigo directo de Dios nunca más. ¿Entienden? Incluso esa penalización de David fue teñida con misericordia. Es de esta parte del cielo sí tenemos penalización, pero de una forma en que un padre cría a su hijo. Un padre no ve a su hijo y le dice, siéntate allá afuera en la entrada de la casa y te voy a enseñar cómo no debes de estar jugando en la calle. Yo te he dicho, no te he dicho muchas veces que no juegues en la calle. Y le dice, acuéstate ahí. Y él se da de reversa
sobre las piernas de su hijo y escuchas el sonido de algo que se rompe y el niño está llorando y él dice, yo te estoy corrigiendo, te estoy castigando para que aprendas a no jugar en la calle. ¿Qué pensarías de un padre así? Serían puestos en prisión. Y algunos cristianos dicen que sus huesos son rotos porque porque Dios les está enseñando una lección. Nadie quiere a tu Dios. No, amigo mío, existe la palabra penalización ahí, sí, en Hebreos 12, pero esa palabra es paidio, esa palabra paidio, y es de donde obtenemos la palabra en inglés pediatra. Está la palabra niño ahí. Es un entrenamiento infantil o para un niño. ¿Y cómo entrenas a tu hijo? La mayor parte del tiempo con palabras. Pero hay una corrección que hay ahí. ¿Por qué? Porque tú amas a la persona. Así que hay corrección en el nuevo pacto, sí, la hay. Pero todos nuestros pecados han sido perdonados. Y cuando eso falta, vemos que nos metemos en problemas. Y ahí es a donde quiero llamar su atención, porque muchos de ustedes saben lo que estoy predicando. Muchos de ustedes me han escuchado decir todo esto antes, pero el problema es que nosotros lo sabemos, lo creemos, pero cuando viene la hora de la verdad, el fondo de nuestro corazón realmente no lo creemos. Además, tenemos voces del exterior que no creen el Evangelio de la gracia en su pureza y están diciendo cosas de que, oh, de ninguna forma Dios es así de bueno, de ninguna forma eres tú perdonado de todos tus pecados. Permítanme decirles esto. Tus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros, hasta el día en que veas cara a cara o vayas a descansar, lo que sea que venga primero. Toda tu vida entera de pecados ha sido perdonada. Cuando la Biblia dice en quien tenemos, digan tenemos, no que estamos tratando de tener, no esperando que lo tengamos en el futuro, que lo poseamos, no, tenemos. Y la palabra ahí está en el tiempo presente en griego. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, plural, según las riquezas de su gracia. Nosotros lo tenemos, pero no lo creemos. Como dije la semana pasada, mi hijo unas semanas atrás, él tuvo una fiebre viral que duró por 7 días. Y en la parte inicial, cuando él comenzó a tener el problema, yo oré con él, hice toda clase de cosas. Y él se volteó hacia mí, creo que fue el primero o segundo día, y él me dijo, Aba, esto me pasó porque rompí la lámpara. Eh, la, la semana anterior, aquel que cayera enfermo, él estaba pateando la pelota en su habitación y él golpeó el balón muy alto y y le pegó a la lámpara y la lámpara se rompió en pedacitos. Así que él se estaba refiriendo a eso. Ahora él ha crecido en una casa llena de gracia. Nosotros de ninguna forma le estamos diciendo, Dios va a buscarte por eso, Dios, tu pecado va a perseguirte. Nada de eso. Pero aún así hay algo en él. ¿Y qué es eso? La carne, ya sea la carne o el enemigo. La carne es algo desde adentro, desde tu carne, en lo profundo siempre tienes al Espíritu Santo, pero la carne todavía eres tú, esa parte de ti. Déjenme explicarles algo acerca de de la carne. Cuando yo digo la carne, yo no me refiero al cuerpo. La carne en el libro de Romanos y también en los escritos de Pablo usualmente se refiere a la parte de ti que quiere seguir pecando. ¿Te has dado cuenta que después de que renaciste, tú eres una nueva creación en Cristo, tú eres la justicia de Dios en Cristo, creado en justicia y verdadera santidad, pero tu carne todavía está ahí, tú todavía quieres hacer mal, piensas mal, sientes mal,
yo no debería enojarme con esta persona, pero yo tengo que retener esto. ¿Nunca les ha pasado esto? No, no, nunca, ¿verdad? Pero ustedes no son la carne, por favor entiendan, ustedes tienen la carne. Por ejemplo, yo tengo una astilla en mi dedo. Está en mi dedo, literalmente está en mi carne, pero yo no soy el señor madera. Yo no soy un pedazo de madera, pero yo tengo un pedazo de madera en mi carne. Así que cuando Adán pecó, ese pecado tiñó nuestra carne. Pero ¿saben que Jesús hizo provisión para eso también? En la cruz. No solamente Él cargó nuestros pecados, que significa que nosotros hacemos esas acciones y actos pecaminosos, en plural. Él cargó nuestros pecados, pero la Biblia dice que Él también murió a nuestro pecado en la carne. Y esto se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 4 y 5, y dice que Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Él nunca tuvo carne de pecado, pero Él vino en una semejanza de ustedes y de mí, en semejanza de carne de pecado. Y, y, y por ese pecado, esa astilla en la carne, y por Dios condenó al pecado en la carne, en la cruz, en su cuerpo. Él no solamente trató con los pecados que son el producto de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que también trató con la fábrica, con la fuente, con el pecado mismo. Así que cuando Dios condena algo, escuchen, cuando Dios condena algo, no existe más a sus ojos. Así que el problema es que para nuestra experiencia en los sentidos, no en nuestros sentidos, en nuestra experiencia, es tan real. Pero a los ojos de Dios, eso ha sido condenado ni no está más en existencia. ¿Me están escuchando lo que estoy diciendo? Nosotros debemos caminar por fe, en concordancia con Dios. Entonces, donde sea que la naturaleza de pecado se levanta en nosotros, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Ese no soy yo. Yo de hecho estoy muerto a eso. Me siguen de cerca. Y eso solamente puede venir cuando tienes un entendimiento de que tus pecados han sido completamente perdonados. Porque los cristianos todavía tratan con esto. Ellos están tan conscientes de pecado que terminan pecando. Amén. Y no tienes que enseñarle a tu hijo a ser consciente de pecado. Ellos son naturalmente conscientes de pecado. Nadie es naturalmente consciente de justicia. Amén. Miren a Jesús, cómo él vivió su vida. Él nunca tuvo una conciencia de pecado. Por supuesto, él nunca pecó, sí, correcto, pero miren la forma en que él caminó. Había una seguridad en todo lo que él hacía. Había una certeza en todos sus pasos. Él nunca tuvo que retirar una palabra. Él nunca tuvo que disculparse. Nunca tuvo que hacer eso. No había pecado. No había falla. Él nunca tuvo que dar un paso atrás. Cuando estuvo delante de la tumba de Lázaro, no hubo vacilación, no hubo duda de si Dios iba a responder o no. Amén. Cuando oró, él dijo así, Padre, te doy gracias porque tú me oyes siempre y es a causa de la gente alrededor que yo lo estoy diciendo en voz alta, para que sepan que tú me has enviado. Lázaro, en hebreo, Kumi, y el muerto vino así elevado, porque en aquellos días ellos ataban a los cuerpos muertos, los ataban completamente como una momia en telas de lino. No había forma de que él simplemente, de que alguien simplemente, si alguien
desmayado lo pusieran así, simplemente después de estar ahí 4 días seguramente estaría muerto, porque no hay movimiento ni nada. Así que cuando Jesús dijo, sal, literalmente su cuerpo fue elevado, y eso es lo que va a ocurrir en el rapto cuando Jesús diga, vengan aquí, vamos a ser elevados. Después de todo, Él puso la ley de la gravedad y la fuerza de la gravedad en su lugar, y Él puede revertirla. Un milagro no es nada más que revertir las leyes naturales, y Dios puede hacerlo, porque Él puso las leyes ahí en primer lugar. Amén. ¿Están conmigo? Pero se dan cuenta que el asunto principal de todo esto es el perdón de los pecados. Y tú puedes decir, Pastor Prince, es que no entiende. Yo estoy luchando con el miedo, estoy luchando con preocupación, estoy luchando con estrés. No lee los periódicos, N- no ha visto lo que ponen en las redes sociales. Me está causando un montón de estrés. El estrés, el miedo y la preocupación tiene que ver con el futuro, ¿correcto? ¿Qué tal si esto pasa? ¿Qué tal si quedo enfermo? ¿Qué tal si ese dolor que tengo es peor de lo que realmente es? ¿Qué tal si, qué tal si, qué tal si? Y el arrepentimiento y la culpa siempre tiene que ver con el pasado. Si tan solo hubiera pasado esto, si tan solo no hubiera hecho esto, si tan solo hubiera invertido en esto, si tan solo no hubiera hecho esto, si tan solo se fue, ya pasó, se ha ido. Déjalo ir tú. Estás ahora aquí. Y Dios nunca es conocido como un Dios del futuro, como un Dios del pasado. Él dice, yo soy el que soy. Así que aquellos que dicen que Dios no hace milagros hoy, que la sanidad está en el pasado, no conocen a yo soy el que soy. Cuando mañana llegue, va a estar ahí, yo soy el que soy. ¿Y saben qué? ¿Saben qué nos enseñó su Hijo a todos nosotros en el Sermón de la Montaña? ¿Saben qué nos enseñó a todos nosotros? Vive un día a la vez. No te preocupes por el mañana. No te preocupes por el mañana. Bueno, Pastor Prince no sabe que aquellos que fallan al planear, planean fallar. Dios no dijo que no planees. Él no dijo que no planees cuando vas de vacaciones. Algunos de ustedes van a ir pronto de vacaciones. Probablemente están planeándolo ahora. No hay nada de malo con planear, pero la ansiedad y el miedo y ese apresuramiento, creo que fue Carl Jung, el famoso psiquiatra, que dijo que el apresuramiento no es del diablo, que el apresuramiento es el diablo. Si el apresuramiento es el diablo y el apresuramiento y estar con esa mente constantemente ansiosa y ocupada es del diablo, entonces el ir despacio es de Jesús, el ritmo de la gracia. Jesús se movió en el ritmo de la gracia. Muy bien. Requiere a alguien con quien Dios está trabajando en el área del miedo, la preocupación, para enseñarte algo así. ¿Correcto? Amén. Yo no lo tengo todo claro, les voy a decir, ni todo solucionado, les voy a decir, yo estoy aprendiendo esto del Señor y todavía estoy aprendiendo esto del Señor. Una de las peores cosas acerca de escribir un libro llamado Vive la vida dejando ir es que los miembros de tu familia te lo recuerdan. Mi hijo me dice, hombre, vive la vida dejando ir. Mi esposa me dice, es tiempo de que leas tu libro otra vez. Y no somos Superman, ninguno de los pastores lo somos. Tenemos que aprender y algunas veces también perdemos esa revelación. Es por eso que les estoy enseñando todo esto. Yo no les estoy preguntando si me han escuchado, si saben esto, pero es lo que estoy preguntando es si lo están creyendo hoy.
Quizás han escuchado otras voces y eso es crucial, porque si ustedes me dicen cosas como realmente yo no conozco a Dios, entonces te voy a decir, tú no sabes que todos tus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Si tú me dices, pastor, Dios, Dios veo, pastor, yo veo a gente que es guiada por Dios, pero yo no siento esa intuición en mí. Bueno, es, no es porque no tengas la capacidad de oír, es porque no estás creyendo que tus pecados han sido perdonados. Es donde tu problema comienza. Esa es la raíz del problema. Tú dices, yo no veo que Dios haga milagros en mi vida. Dios dice, yo seré tu Dios y ustedes serán mi gente. Y si tú no estás creyendo eso es porque no crees que tus pecados han sido perdonados. Así que hay que regresar nuevamente al nuevo pacto. No estamos entendiendo el nuevo pacto. Entendemos el antiguo pacto. La gente entiende los 10 mandamientos muy bien. Además, tenemos una película de los 10 mandamientos, pero hay una película del nuevo pacto. Así que quizás la Iglesia Nueva Creación sea la primera en que deba tener una película en el nuevo pacto. Tenemos, tenemos actores aquí, ¿correcto? Así que vamos a regresar al nuevo pacto y vamos a ver estas escrituras. Vimos esto la semana pasada. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios dice que es un nuevo pacto. Después en el libro de Hebreos tú encuentras este nuevo pacto mencionado primero en Jeremías 31 por el profeta Jeremías y después en Hebreos capítulo 8 en el libro de Hebreos. Así que lo tenemos entonces en hebreo y en griego. Y en el libro de Hebreos dice, donde sea que Dios dice que algo es nuevo, significa que lo previo ha envejecido. Si tu esposo trae una mujer y te dice, esta es mi nueva esposa, tú has envejecido. Es una mala ilustración, pero llegas a entender el punto y la gente se despierta. Cuando dices que algo es nuevo, quieres decir que lo previo ha llegado a estar viejo. Así que la Biblia dice, aquello que está decayendo ha llegado a ser viejo. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, el nuevo pacto está ahora decayendo y ha llegado a estar viejo. Yo estoy usando la frase que está en el libro de Hebreos, en referente al nuevo pacto. Y sigue diciendo, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto, no de acuerdo. Allá arriba diga, no como el pacto. Aquellos que están viendo en línea, no como el pacto, no es como el pacto. Y después nosotros estamos actuando como si fuera añadido al nuevo pacto, al pacto de la ley, como si fuera adicional, un añadido. Se supondría que los dos irían juntos. No, Dios dice que este nuevo pacto no es conforme a ese pacto que hice con Moisés, con Charlton Heston, cuando yo lo saqué de Egipto, en el monte Sinaí, y el fuego cayó en el monte Sinaí, y la voz de Dios fue escuchada. No matarás. ¿Recuerdan esto? Imita la voz de Charlton Heston, muy gracioso el pastor. Creo que yo también debería actuar. No cometerás adulterio. No dirás falso testimonio. Amén. Y por cierto, no puedes solamente guardar uno y después decir que hiciste lo mejor que podías. No, tú debes guardarlos todos. Si tú fallas en uno, Santiago dice que si tú fallas en un mandamiento, fallas en todos. Y dice, recuerda el séptimo día o el día sábado para conservarlo santo. Es parte de los 10 mandamientos.
Entonces, de todas formas, lo que estamos diciendo es que no es que no debamos romper los mandamientos. Si la carne tiene tanto miedo, la gente le da miedo enseñar acerca del perdón de los pecados, que todos sus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Y entonces están diciendo esencialmente, porque dicen que estamos diciendo esencialmente, podemos ir y pecar, pero la cosa es esta. ¿Quién quiere decir eso? ¿Quién quiere incluso hacer o decir eso? Cuando sabes que Dios te ha perdonado de todos tus pecados, tú quedas enamorado de Jesús, tú quedas enamorado de aquel que te ha perdonado así. Y cuando tú quedas enamorado, tú vas a desenamorarte del pecado. Si tu esposa te dice antes que vayas a un viaje, tu esposa te dice, sabes, siempre voy a amarte. Cuando te extraño, te amo. Cuando regresas, te amo. Yo siempre te amo. Te vas a dar la vuelta y vas a decir, yupi, puedo cometer adulterio. Estás enfermo. Y honestamente, eso es algo tan raro. Amén. Eso es algo muy raro. Incluso sugerir eso. Pero el hecho es de que todos tus pecados están perdonados. Hey, tus pecados han sido perdonados pasado, presente y futuro. Porque sabes algo más. La gente habla acerca de los cristianos. La gente dice que los futuros pecados deben ser perdonados. Y dicen que decir que han sido perdonados es herejía. Hey, tu vida entera, si tú naciste después de que Jesús murió y resucitó, todos tus pecados eran futuros cuando Jesús murió. Piensa acerca de eso, a menos que tengas 2000 años de edad. Porque cuando Jesús murió en la cruz, escuchen la cruz como Dios mismo, está fuera del tiempo. Dios tomó todos los pecados de la gente en el Antiguo Testamento, desde Adán, su vida entera de pecados. Dios tomó todos sus pecados que ellos usaban ese cordero como una representación del sacrificio de Jesús, solamente para cubrir como como una tarjeta de crédito hasta que el pago llegara. Y cuando Jesús vino, Jesús puso todos esos pecados en Jesucristo y después Dios extendió al futuro porque Dios está fuera del tiempo. Nosotros no entendemos por qué estamos tan atados por el tiempo. Nosotros estamos enfocados en el tiempo y en el espacio, pero Dios no, Dios es el Señor del tiempo y el espacio y Él va más allá de eso. Él creó el tiempo, Él está fuera del tiempo. Así que Dios miró hacia el futuro de gente que no había nacido todavía cuando Jesús estaba en la cruz. Tú no eras ni siquiera una idea. Mejor Mejor que le des gracias a Dios que todos tus pecados futuros han sido perdonados. Así que cuando Dios extendió a todos aquellos que no habían nacido antes de que Jesús muriera y resucitara, y Él cubrió a todos nosotros hasta este tiempo, por 2000 años. Así que cuando Dios te mira a ti, Dios no dice que desde el tiempo que viste a Jesús, cuando tenías 17 años, hasta que tienes ahora 45, todos tus pecados pasados han sido perdonados, pero de ahora en adelante tú vas a ser perdonado mientras caminas. No hay tal cosa como eso, porque Dios te perdonó una vez y para siempre. Él tomó tu vida entera de pecados y la vida entera de pecados en el Antiguo Testamento. Dios puso tu vida entera de pecados en Jesucristo y hasta el último de ellos fue juzgado, pagado. Eso significa que has sido perdonado mucho. ¿Eso produce santidad? Sí, lo hace. Amén. Aquellos que han sido perdonados muchos van a amar mucho. ¿Saben quién dijo esto? No Carl Jung, ninguna persona famosa hoy, ninguna persona famosa en tus libros históricos.
Jesús mismo lo dijo. Jesús, Jesús no cree en todos estos predicadores antigracia que vienen en contra de esta enseñanza y dice, sí, les, le están ayudando a la gente a sostener el arca. Dios no necesita tu brazo de carne. Dios quiere que la verdad sea predicada. Nuestra carne quiere sostenerlo. Tú predicas así y la gente va a querer decir, sí, voy a ir a pecar, como este hombre enfermo después de que la esposa le dijo que lo amaba. Ay, voy a cometer adulterio. No, pero si la esposa viene de esta forma a ti, con restricciones y leyes, escucha, ¿eh? Te voy a decir, no pienses que no te estoy mirando. Yo no estoy ahí, pero yo estoy mirando. Yo tengo mis recursos, ¿eh? Yo te estoy mirando. Y canta una canción. Cada movimiento que haces, cada respiración que tomas, solo te dejo saber que te voy a estar observando. ¿Cómo se siente el esposo? No que él quiera cometer adulterio, pero ¿cuál de los dos piensan que tiene más chance de ser más infiel? No tienes que responder. Muy bien. Cuando piensas acerca de ello, todos tus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Miren, y aquí detengo esta parte, esta primera parte, entonces, de este sermón que estoy compartiendo con ustedes, que es el sermón más reciente que ha compartido el pastor Prince hasta hoy, el 19 de mayo de 2023. Cree correctamente y vive correctamente. Dios te bendiga rica y generosamente y siga mostrándote su gracia, su bondad y la gran obra que hizo nuestro Señor Jesucristo al llevar todos nuestros pecados. Paz shalom a ti y hasta pronto.